A Illa da Toxa xa ten porto deportivo, unha nova instalación moi valorada por aqueles amantes da náutica que acoden a Toxa para pasar o seu tempo de lecer. Este proxecto de desmantelamento do pantalán anterior e posterior renovación integral das instalacións levouse a cabo entre os meses de outubro do 2016 a xuño de 2017. Una vez obtuvimos la aprobación definitiva de Medio Ambiente y de Portos en abril de 2016, convocamos un concurso entre las principales empresas de construcción de puertos deportivos de Galicia, resultando adjudicatario del concurso la empresa Aister. Aquí nuevamente resultó un acierto la contratación de Javier Rasilla y de su equipo. Fueron capaces de cumplir con los plazos de la ejecución y con el presupuesto, algo difícil de alcanzar cuando te enfrentas a una obra de estas dimensiones. Este novo porto conta cunhas 60 prazas de amarre e con fingers de entre 8 e 18 metros de eslora. Este proxecto é o resultado do traballo da directiva do Club Náutico Illa de Atoxa, que se creou no ano 2013, tal e como explicaba o seu presidente no acto de inauguración. Teníamos unos claros objetivos cuando constituimos el club, que eran, obviamente, renovar las instalaciones del puerto de Atocha, fomentar el turismo náutico de calidad en la única isla del mundo que nadie entra por mar, y promover la náutica deportiva a través de la creación de una escuela de vela en la que contamos cada verano ya con más de 100 alumnos. Al mismo tiempo, y por qué no decirlo, poder disfrutar de nuestras vacaciones independientemente de los ciclos de las mareas. El club se fue consolidando y poco a poco pasamos de 7 a 25 socios. Necesitábamos contar con una empresa de ingeniería y, lógicamente, necesitábamos financiación. O Club Náutico da Toxa conta na actualidade con 30 socios. A inversión total para esta instalación é de 1,5 millóns de euros que está financiado mediante a adquisición da cesión do uso das prazas por parte dos socios durante todo o período da concesión.